Me da mucho gusto que haya aceptado venir esta tarde a su estudio. Vanessa Rubia, coordinadora de la oficina del precandidato a la presidencia de la República de esta coalición PRI Verde Panal que se llama Todos por México, o sea, José Antonio Meade. Vanessa, me da mucho gusto verte. Gracias, el gusto es mío de estar aquí contigo y saludar a tu auditorio, Joaquín. ¿Cómo te sientes? Porque tú no eres militante, ¿o sí? No soy militante, soy simpatizante y estoy, después de una carrera de casi 23 años de servidora pública, con mucho gusto dando este cambio, que creo que es un proyecto que va a transformar al país, va a transformar a México y nos va a llevar al destino que queremos, que es que seamos una potencia. A ver, entonces, yo te traté como, bueno, hace mucho, como en energía, ¿sí? En relaciones exteriores. En relaciones exteriores, como subsecretaria. En la Sedesol como subsecretaria, en Hacienda como subsecretaria, y ahora eres la coordinadora de la oficina. Correcto. Vas a poner orden. Vamos a poner orden, vamos a darle mucho rumbo y congruencia a la oficina, pero también a la estrategia, al discurso, a los mensajes y mostrar al José Antonio Meade, que es un José Antonio Meade, que es un servidor público de carrera, honesto, con una trayectoria intachable, pero sobre todo que sabe hacer las cosas. Lo que no se refleja en los spots que hemos visto, ¿sí? Yo creo que en algunos ya empiezan a reflejar mejor, pero vamos avanzando, vamos desde luego a mejorar hacia adelante, ya también con mejores libertades una vez que entremos a la campaña completa y lo que queremos, reitero, es mostrar a ese José Antonio Meade que tiene una visión de futuro, que sabe cómo resolver las cosas. México está sobrediagnosticado por México, por organismos internacionales, ahora hay que hacer las cosas. De acuerdo, yo cada vez que escucho que vamos a instalar una serie de mesas de trabajo para el tema, por ejemplo, de la inseguridad. Si está sobrediagnosticado el tema de la inseguridad. Absolutamente. La seguridad, por ejemplo, ya el precandidato Meade hizo una serie de propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, algo muy básico, unificar las sanciones a los mismos delitos. No puede ser que un delito salga 2 días de la cárcel y otro te tengan 2 años. A nivel nacional necesitamos unificar, por ejemplo, los castigos al delito. Es una vieja propuesta que nunca ha avanzado, ¿sí? Y ahora va a avanzar, tenemos que avanzar. Hay delitos en unos estados que no son en otros. Es correcto. Entonces necesitamos unificar el Código Penal, los delitos por una parte, por el otro lado también las sanciones para quitarles los recursos y las armas a quien incurran en delincuencia organizada, pero también en corrupción. Y bueno, una serie de propuestas que tienen que ver también con restitución del tejido social. El 90% de los crímenes son del fuero común, entonces necesitamos también ver cómo dando empleos, como dando oportunidades, sacamos círculos de pobreza, de violencia intrafamiliar. Yo estoy de acuerdo, pero tengo claro una cosa. La pobreza no necesariamente es el motor de la violencia que estamos viendo. Sin duda. Tenemos violencia producto de crimen organizado y violencia producto del crimen común. Ambas son importantes y ambas se tienen que tratar desde una óptica multidisciplinaria. Tiene que ser la educación, tiene que ser el civismo, tiene que ser espacios para el esparcimiento, para el deporte, pero también desde luego mejores leyes más integradas a nivel nacional. Es que hay un círculo perverso que va de las policías. Hay más de 600 municipios que no tienen policías. Hay como otros 600 que el salario promedio es de 4.500 pesos al mes. ¿Qué es de las propuestas? Sí. Mejores policías, mejor pagados. Yeah. Después, la procuración de justicia. Procuradurías o fiscalías, agentes ministeriales. Después, la impartición de justicia. Acceso igual para todos. Y la corrupción en el Poder Judicial. A eso me refiero. Corrupción cero y, como decía José Antonio Meade, que el único privilegio, la única distinción sea que eres mexicano. No importa si naciste en la sierra o si naciste en la montaña o en una ciudad, no puedes tener distinto acceso a la justicia. No, y además es un problema la impartición de justicia. Algunos magistrados, algunos jueces, personal del juzgado, la corrupción. Sin duda, sin duda. En México no hay justicia ni pronta ni expedita. Correcto. ¿Sí? Y muchas veces manda el dinero. Ni pronta ni expedita y a veces ni justicia. Sí, entonces, bueno, es que no es justicia. Necesitamos que sea pronta, que se expedite y que se haga. Bien. Los sistemas penitenciarios que son un desastre. Sin duda. Sobre todo los estatales. Sin duda. Hay que tener un sistema penitenciario coordinado, con mejor infraestructura y desde luego haciendo un trabajo muy importante en prevención del delito. Pero es que los gobernadores no van a las cárceles porque ahí no votan.
Las cárceles, ni las cárceles ni los panteones dan votos. Todos son mexicanos en el caso de quienes están en la cárcel, y necesitamos también tener una política que consolide los sistemas penitenciarios, pero que también prevenga mucho el delito. Y que en México hay sus secretarías y sistemas de readaptación. La readaptación no existe en México. Necesitamos que él exista. Los penales son universidades del delito, y controladas además por la delincuencia. Prevenir, por el otro lado abatir corrupción, y desde luego darles alternativas de vida para cuando salen, porque lo que salen muchos es pues otra vez a delinquir, esta famosa puerta revolvente, ¿no? Sí, la puerta giratoria. Y el quinto punto de este círculo perverso es las mismas leyes. Sin duda. Las mismas leyes que desde la Constitución, ahora un poco menos con el agregado del respeto a los derechos humanos, pero tienen más garantías individuales los delincuentes que la víctima. Dos temas ahí. Yo creo que por una parte siempre se ha dicho que México es un país de leyes, pero en donde no se instrumentan de manera adecuada. Entonces, el ejercicio de la ley, eso es una de las prioridades para José Antonio Meade, la ley en la mano, y por el otro lado también la parte de que podamos tener entre toda la sociedad un valor fundamental por la ley, un valor fundamental por la justicia. Creo que un tema de valores. Sí, porque aquí hay quienes se jactan de la corrupción, de ser corruptos, y se jactan de violar la ley. Sin duda. Entonces, que no haya nadie que pase por impunidad y la ley se aplica igual para todos. El punto es lo que acabas de señalar, la impunidad. La impunidad es el motor de la corrupción, de la inseguridad, ¿sí? Sin y de duda. Todos estos aspectos de este recorrido que hemos hecho, ¿sí? Policías, procuración de justicia, impartición de justicia, sistema penitenciario y las leyes. Hay que aplicar la ley, hay que tener un verdadero Estado de Derecho. Esa es la madre de que podamos tener un verdadero Estado democrático y un verdadero Estado donde los otros derechos, como los sociales, también se ejerzan de manera plena. Sí, estoy hablando con Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del precandidato José Antonio Meade. Sí, el motor es, insisto, la impunidad. En México no se respeta el Estado de Derecho. Hay una incertidumbre legal. Necesitamos que haya certidumbre legal, como decíamos, homologación de códigos penales a nivel nacional, y por el otro lado, de verdad que en México nadie esté por encima de la ley. Como decía José Antonio Meade, ningún privilegio más que el de ser mexicano. Eso es algo que es central en la plataforma de José Antonio Meade para la precandidatura. ¿Qué opina el candidato y qué opinas tú de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de la amnistía? Bueno, creemos que como le quieran llamar, ya le han puesto sinónimos, ¿no?, a la amnistía, pero sea como sea, se trata de un perdón inaceptable, porque preguntémosle a un empresario que ha sido secuestrado, preguntémosle a una madre que perdió a una hija por un feminicidio, preguntémosle a una persona que ha sido violado en sus derechos fundamentales, ¿no? O en su físico, torturado, etcétera. Es imposible y es inaceptable que alguien esté planteando, o sea, ¿en qué país queremos vivir? ¿En uno de leyes o en uno en donde los criminales estén en la calle? Es inaceptable, me parece una propuesta absurda y que no puede plantearse por ningún motivo. Los criminales a la cárcel, y las personas y los ciudadanos tienen que poder vivir libres y en paz y poder caminar en sus colonias y poder ir al parque. Dime una cosa, hay 3 debates oficiales finalmente, ¿no? Correcto. ¿Y José Antonio Meade estaría dispuesto a ir a otros? Sí, por supuesto, él siempre lo ha dicho, abierto a discutir, abierto. Si algo caracteriza al precandidato José Antonio Meade es que tiende puentes con todos los actores de la sociedad, y además siempre está dispuesto a dialogar, siempre está dispuesto a debatir, porque lo que la gente espera, y cuando uno hable con la gente, es que propongamos ideas, es que debatamos ideas. El tema es que en las campañas, Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del precandidato José Antonio Meade, en las campañas pueden más las emociones, ¿sí? Pero hay emociones en donde te llevan a descalificar, a denostar, a gritarle al otro y a que la gente esté desesperada y no entienda nada, y hay emociones positivas que lo que te llevan a pensar en el México que queremos, en el México exitoso que queremos. Por eso, emociones. Hay que manejar las emociones positivamente, y ese manejo de emociones positivas que nos lleve al diálogo y a propuestas. Bueno, es que yo creo que la agresión no es una emoción, es una estrategia. Yo creo que es una muy mala estrategia, y yo creo que lo que nosotros estamos decididos en la precampaña de José Antonio Meade es a construir, a escuchar, porque lo que queremos es un México exitoso, un México del siglo XXI, un México con visión de futuro.
A ver, Vanessa Rubio, entonces no va a responder nada ni lo de señoritingo, ni lo de Pirruris, no va a responder lo que le endosen. Yo creo que cuando alguien dice una mentira de uno, yo creo que hay que responderla, porque la mentira es inaceptable. Tenemos que empezar a darle ética al debate político, no partir de la mentira, partir de la verdad. Entonces, yo creo que sí hay que responder cuando se trata de mentiras, pero por el otro lado también tenemos que dedicarnos al preciado tiempo que uno tiene frente a una cámara, frente a un radio, frente a la población para discutir. Tenemos que ser propositivos y escuchar a la población y poder hacer una propuesta, reitero, que lleve a México al siguiente nivel. Se ha construido mucho, Joaquín, no hay que triturar ni destrozar todo, tenemos que mejorar mucho, pero a partir de los cimientos que tenemos podemos construir mucho más. Ahora, en el plan de la reforma, dice Andrés Manuel López Obrador que una va a echar para atrás. Yo supongo que toda reforma es revisable y mejorable, ¿no? Toda reforma es revisable y mejorable. Te voy a contar una anécdota. Fuimos todavía, yo siendo subsecretaria de Hacienda, a ver a los mercados a Nueva York hace algunos meses. Y justamente el señor López había ido 1 o 2 días antes a los mismos mercados. Estaban verdaderamente asustados de la posibilidad de que echaran para atrás reformas, de que echaran para atrás proyectos de infraestructura, o que pretendieran echar para atrás proyectos de infraestructura como el aeropuerto. A ver, hay inversiones, hay contratos, somos un país serio, con una voz internacional, los inversionistas confiando en nuestro país, los mercados confiando en nuestro país. Entonces, no podemos permitir que hayan reformas tan profundas, tan catalizadoras del desarrollo, de empleos, de inversión, que pretendan echarse para atrás por un capricho. Somos un país llamado a los principales foros internacionales, a la competencia internacional. Sin ese aeropuerto nuevo, que además, por cierto, el 80% ya está o licitado o por licitarse, vamos a perder competencia, con Bogotá, con Panamá. Bueno, con Miami, que ya se perdió. Sin duda. Pero a ver, desde el aeropuerto de la Ciudad de México, la Terminal 1, el otro día me decía una persona que trabaja ahí, que hay pasajeros que se han colapsado en esos pasillos estrechos y bajos. Sin duda. Y la Terminal 2, que es nueva, no sé si han fijado ustedes que cuando pasa uno de recoger las maletas o a la salida, hay una subida. Sí, sí. Eso es lo que se ha hundido. Es el 2 hundimiento. metros. Es el hundimiento. Y ahora lo que están haciendo en el nuevo aeropuerto, que estuve, por cierto, ayer dando mi tercera visita ya en este espacio, pues lo que tiene una es tecnología de punta, plantas de tratamiento de agua. En vez de recibir 35 millones de pasajeros al año, vamos a recibir 70 millones de pasajeros, ganando competitividad, carga, inversiones, turismo. Pero hoy fue José Antonio Mida. Hoy fue José Antonio Mida ya. Entonces, la posibilidad del planteamiento de estar en desacuerdo, obviamente, con el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador de cancelar esa obra. Absolutamente en desacuerdo. Sería una pérdida de esfuerzo, de infraestructura, de recursos que ya se le han puesto, y de recursos no solo públicos, de recursos privados. Se ha salido a los mercados internacionales a emitir bonos verdes que han adquirido accionistas internacionales. Hay contratos que ya están amarrados para la pista, para la torre de control, que va a ser la única torre de control de cualquier aeropuerto del mundo, que va a tener LEED Platinum. Tenemos plantas de tratamiento. ¿Qué es LEED Platinum? Es la calificación más alta a nivel estructural y a nivel arquitectónico de una construcción que respeta. ¿Cómo sabes cosas, Vanessa? Mi esposo es arquitecto. No, pero esto no es de arquitectura. Porque hemos hablado me tocaba llevar el aeropuerto, la parte del financiamiento, cuando fui subsecretaria de Hacienda. Lo entiendo. Lo del LEED Platino. Entonces, en el tema de las encuestas, viste que se publicó el Universal la suya, y colocan en un distante tercer lugar a José Antonio Mida. ¿Qué comentó él? Mira, lo que yo creo es que las encuestas sirven. También sirve la encuesta que salió hoy en el Heraldo, en donde ponen a José Antonio Mida en un segundo lugar, y desde luego las distancias son menores. Yo creo que esto refleja mucho más el promedio de las encuestas que hemos estado viendo. Son un referente importante, pero yo creo que ahorita hay que ver mucho más allá de las encuestas. Lo que te puedo decir en cuanto a encuestas se refiere es que José Antonio Mida es el candidato que más ha crecido en conocimiento. Veníamos de un 3% a un 87% ya hoy por hoy.
Y también un dato bien relevante, mientras más gente conoce a José Antonio Meade, más gente vota por él o tiene intenciones de votar por él. Mientras, por ejemplo, Andrés Manuel lleva 18 años haciendo campaña, nosotros llevamos menos de 50 días y hemos tenido ese crecimiento. Lo que queda claro es que José Antonio Meade es el que más crece y además de que es el que más crece, mientras más lo conocen, más quieren votar por él. Oye, esa es la trayectoria que llevamos. ¿Y qué opinas, Vanessa Rubio, de esta estrategia tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Ricardo Anaya de decir que como no levanta, lo cito textualmente, lo deberían cambiar? Dice Andrés Manuel que por Osorio Chong y dice Anaya que por Aurelio Nuño. Yo creo que esa es una estrategia bastante absurda, tanto de Anaya como de López. José Antonio Meade, reitero, es el candidato que va teniendo una pre-campaña más exitosa porque es el que más cree y porque es el que la gente le tiene más confianza. Estamos en un mundo en donde lo primero que se plantea es la incertidumbre. Si alguien tiene la capacidad para darle certidumbre a este país, es José Antonio Meade. Su experiencia, su honestidad, su rectitud, su capacidad para dar soluciones reales a los problemas reales del país. Creo que esas son las virtudes más importantes y sobre todo una persona que puede dialogar con todos los actores y hacer consensos a nivel nacional, pero también con todos los actores a nivel internacional, de donde, por cierto, viene la mayor parte de la incertidumbre. Yo lo que he comentado es que pues si va en tercer lugar y dicen que no suma, que no levanta, así, pues que lo dejen, ¿no? ¿Por qué plantear que lo cambien por otro competitivo? Es lo que no acabo de entender. ¿Por qué están tan preocupados en su caso? Sí, ¿no? Al final del día yo creo que están preocupados porque estamos creciendo y que estamos creciendo más que nadie. Y ahí vamos muy bien, cada vez más mexicanos y mexicanas dando apoyo a José Antonio, y dos sectores bien relevantes con mucha empatía y muy cercanos a José Antonio Meade. Uno, las mujeres, y dos, los jóvenes. Y yo creo que ellos son el futuro de México, sin ninguna discriminación, desde luego, para los hombres, pero las mujeres tienen un aspecto central en la sociedad, en la familia y en la economía, y los jóvenes son el futuro de México por antonomasia. Entonces, con ellos estamos trabajando en propuestas concretas. Después de oírte, quiero decir que José Antonio Meade se equivocó y cometió un error, Vanessa. Lo escucho. Tú no tienes que ser la coordinadora de la oficina, tienes que ser su vocera. Me gusta mucho la vocería, sí, me gusta mucho platicar y son de los papeles que estaré jugando además. Oye, y un tema que he visto que sí han hecho de lado es el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. No, es un tema muy importante. Pues vamos a trabajar, estamos trabajando con ellos. Quizá nos hace falta difundir más, pero si por algo se caracterizó José Antonio cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, fue justamente con la vinculación con los migrantes. Pero hablo del precandidato. Sí, por supuesto. Y luego del candidato. El precandidato va a mostrar también una serie de propuestas para los migrantes en general, como un tema de política exterior, de responsabilidad global, pero sobre todo la defensa de los intereses de nuestros mexicanos, sobre todo en Estados Unidos. Y va a ser una propuesta muy fuerte y muy firme, porque México es un país digno y México es un país que cada vez pesa más en la toma de decisiones a nivel internacional. Bueno, Vanessa, pues gracias por haber venido. Al contrario, estoy encantada de estar aquí, Joaquín. Agradecida soy yo. Vanessa Rubio, yo te lo aprecio mucho, gracias. Coordinador de la oficina del precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, esta coalición Todos por México, que yo insisto, pues se equivocó Meade, sí. Tenía que haber sido su vocera, no su coordinadora de oficina, pero en fin, puede ser las dos. Es una de las cosas que voy a estar haciendo también. Muy bien, gracias. Vanessa, que estés bien, muchas gracias por venir, buenas tardes.